Este vídeo es bastante interesante porque vamos a intentar explicar la otra cara de la moneda, es decir, todos sabemos que el mercado está bastante fastidiado, esa es la realidad, no tengo que haceros descubrir nada, pero vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar dónde se ubica el mercado ahora mismo y vamos a ver realmente aquellas cosas tan positivas que no están saliendo a la luz porque realmente no interesan, pero a nivel fundamental hay cosas muy positivas ahora mismo en este mercado cripto. Y pese a que podríamos llegar a ver algún que otro tipo de corrección, es decir, este vídeo no es para deciros, chicos, esto es el bottom, es simplemente para daros una visión panorámica de todo lo que estamos viendo ahora mismo, porque el mercado cripto funciona por ilusión. Si tú ahora mismo lo que estás haciendo es manipular el mercado hacia la baja y lo que estás generando es que no entre nuevo inversor, nuevo dinero fresco, al final lo que acaba ocurriendo es que la gente tira la toalla, pierde el interés y al final los grandes inversores no pueden sacar dinero en el mercado cripto. Entonces, llevo 7 años en el mercado cripto, voy a hacer casi 8 a finales de año y os tendría que decir que es el momento donde he visto el mercado más raro y con un sentimiento muy de decepción, de frustración y sobre todo de pasar página, ¿no? Muchas personas que ya no quieren saber literalmente nada de criptomonedas. Yo personalmente creo que esto también es una señal bastante bottom, donde todo el mundo pierde el interés. Creo que es donde realmente podemos ver pues una recuperación del mercado y estamos en un punto donde hay más posibilidades de subir que de caer, porque no estamos en máximos históricos, el índice de miedo y codicia está ahora mismo en miedo extremo. Ayer vimos la noticia de los aranceles de Donald Trump y esto al mercado no le sintió del todo bien, o sea, parecía que sí, pero al final no. Entonces, hoy os voy a poner en perspectiva diferentes datos que son interesantes que tengáis en cuenta, así que os invito a que estéis hasta el final del vídeo, pero sí que es cierto que al nivel fundamental ahora mismo, pese a que van saliendo cosas, el mercado no está recuperando. De hecho, pues aquí tenemos el gráfico diario y estamos viendo que podríamos decir ya que desde mitades de diciembre el gráfico de Bitcoin lleva pues 108 días estancado, donde sí que vimos un intento de volver a crear ese máximo histórico, pero me recuerda un poco a la tontería que tuvimos aquí, es decir, esta repetición del gráfico donde intentamos subir y luego vimos esa corrección, parece que es un poco lo mismo que vimos aquí, es decir, pues ese sustito y luego volver a subir y ahora mismo pues hemos hecho un máximo, pero la diferencia entre máximo y máximo era de un 7,7 y la diferencia entre este máximo y este máximo, si llega al 1%, date con un canto a los dientes, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en un punto donde parece ser que estamos aguantando bien por encima de la media móvil 50 semanal. Yo no es que sea un experto en análisis técnico, pero sí que tengo unas nociones básicas que más o menos nos puede permitir pues saber dónde se encuentra ahora mismo la acción del precio. Pero es lo que os digo, los fundamentales están mejorando, pero el precio no está mejorando. También veníamos de un momentum de bastante tiempo, es decir, desde diciembre de 2022 que el precio de Bitcoin ha estado subiendo, por lo que también necesitamos ver esas correcciones algo más profundas. Aquí estuvimos 259 días y aquí tenemos que ser conscientes que estuvimos desde lo que sería el halving anterior, que fue el de 2020, estuvimos hasta finales de 2021, ¿vale? Con una subida, es decir, ahora mismo estamos en marzo, podríamos estar hasta noviembre perfectamente intentando subir. Sí que es cierto que los veranos son bastante aburridos, lo digo porque a lo mejor ahora tenemos un mes de abril positivo, o a lo mejor no, pero la cuestión es que podemos tener unos meses más o menos positivos, luego en verano puede todo deshincharse bastante porque pierde el interés en general el mercado cripto y luego puede ser que a finales de año volvamos a tener una recuperación final, un sprint final y que pueda ser la guindilla del pastel siempre y cuando respetamos lo que serán los ciclos anteriores con los halvings. Estamos delante de un mercado totalmente distinto, ya ha entrado el institucional, ha entrado el bancario y han entrado países que están seguramente ya como Estados Unidos preparando lo que sería la reserva de Bitcoin y creo que es algo pues que por su propio peso va a caer. Lo que pasa que ahora mismo pues hemos de entender que muchos países no querían comprar Bitcoin en máximos históricos, sino que lo querían intentar tumbar lo máximo posible, pero de momento hay que destacar que por mucho que podamos trazar diagonales o lo que sea, la tendencia sigue siendo alcista. Por mucho que ahora mismo podamos tener esas correcciones, al final estamos hablando de un activo que le está ganando a la gran mayoría de activos que existen en el mundo. Entonces, pese a que tengamos estas correcciones, a mí lo que realmente me genera más preocupación
no es el gráfico de Bitcoin, sino son el resto de gráficos que os voy a enseñar a continuación, porque al final Michael Saylor sigue comprando Bitcoin, es decir, a estos niveles de aquí estuvo acumulando Bitcoin, por lo que no estamos viendo que ahora mismo el mapa de lo que sería Bitcoin se ha desconfigurado, sino que al final los mismos agentes de siempre están actuando y Michael Saylor siempre está enseñando la patita por ahí, ¿no? Entonces, la cuestión que os quería enseñar es la siguiente, ¿no? Tenemos ahora mismo el total market cap, ¿vale? Que sería pues sumar todo el market cap de las criptomonedas. Lo tenemos en una corrección de un 30%. Aquí tuvimos una corrección en torno a un 37%, pero se quedó también en el 30%. Y creo que ahora mismo sí que es cierto que la tendencia no da inspiración a pensar, vale, vamos a volver a subir, porque no estamos viendo ni unos máximos ni mínimos crecientes. Esto es para mí una de las formas más fáciles de poder detectar si un gráfico pues está dando la vuelta, y es simplemente fijarse en los picos máximos que podrían ser estas zonas, estas zonas, estas zonas, y estamos viendo que los mínimos en este caso, esta zona de aquí, sin contar el spike, sino esta zona de aquí, esta zona de aquí y esta zona de aquí, siguen siendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver un cambio de tendencia, significa, no porque tú lo digas o porque lances una diagonal y digas, ahora, no. Lo que tú necesitas es realmente que el precio pues empiece a distribuir y que los máximos y los mínimos al menos sean iguales. Esto suele ser la primera indicación de un cambio de tendencia, o simplemente que el precio se dispare y pueda de alguna forma romper también esta media móvil que está actuando muy bien como zona de resistencia dinámica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el total 2, ¿vale? Excluyendo Bitcoin, que ya estáis viendo que realmente la caída ha sido más importante. De hecho, estamos en un 42% y prácticamente estamos en los inicios de noviembre. Antes que vimos todo ese boom de la inteligencia artificial, pues ahora mismo lo que estamos viendo es que estamos prácticamente en ese punto de inicio. Pero es que luego tenemos más gráficos. Tenemos el total 3, que estamos excluyendo Bitcoin y también estamos excluyendo Ethereum. Y ahora mismo, como estáis viendo, pues estamos también en una corrección importante de un 35%. Estamos justamente en lo que sería el mínimo, o sea, el máximo anterior, ¿vale? Sí que es cierto que no tiene por qué indicar nada, pero habitualmente el máximo anterior funciona como un nivel de soporte para la corrección, el pullback del impulso siguiente. Entonces, quitando este gráfico, vamos a irnos al de Others, porque el de Others, aquí estamos excluyendo el top 10 de criptomonedas del market cap, y este sí que me preocupa un poco porque la corrección ha sido muy heavy. Hemos pasado de esos 450 billones a 200 billones aproximadamente, una corrección de un 53%, y eso significa que prácticamente todo el dinero que entró en las altcoins, en toda la narrativa de inteligencia artificial y de las memes que estuvimos comentando desde ya hacía bastante tiempo, pues simplemente se ha deshinchado todo y todo el dinero ha salido. El problema de este tipo de movimientos en cuanto a las altcoins, en cuanto a las memes, es que realmente todo es una mafia y los creadores de las memes al final lo que están haciendo es simplemente liquidar el dinero de todas las personas, llevárselo a su bolsillo, utilizar a las comunidades de los influencers como exit liquidity, y luego la triste realidad es que muchas veces ese dinero no vuelve al mercado en forma de simplemente inversión o simplemente a nivel de producto, porque si viéramos que las altcoins al final acaban corrigiendo bastante, pero la tecnología que queda o el producto, quitando la especulación, es bueno y es óptimo, al final pues simplemente es un aplauso. Es decir, sí, el mercado está corrigiendo, pero es que también corrige el mercado del Nasdaq y de acciones. Solamente hace falta que nos vayamos a ver Nasdaq ahora mismo y ya estáis viendo que llevamos una dinámica bastante mala, con una corrección de un 16%. Obviamente no es la caída más importante, de hecho hemos tenido caídas por el COVID justamente por aquí. Bueno, esta fue la del COVID, aquí en este caso fue de un 31%. Luego hemos tenido caídas también post-COVID del 38% y ahora mismo estamos en una corrección aproximada de un 16%, cuando anteriormente ya habíamos visto correcciones de un 16%, unas correcciones de un 12%. Es decir, al final la tendencia del mercado global siempre va a ser alcista, a no ser que pasen fundamentales muy gordos que se puedan cargar un mercado y que crashee para siempre. No sería el caso de Nasdaq, pero también tenemos el S&P 500 en este caso, que también está con sus correcciones. Tuvimos correcciones importantes, zonas de COVID con un 33%, post-COVID con un 26%, y ahora mismo pues también estamos en esta zona con un 10%. Es decir, son correcciones habituales que se pueden dilatar más también, pero hasta que no bajen los tipos de interés y hasta que realmente no vemos una recuperación
en general, ya no solamente a nivel cripto, sino a nivel macro, pues seguramente pues estas correcciones son desencadenadas simplemente por las condiciones globales del mundo. O sea, ya estamos hablando de guerras, estamos hablando de conflictos bélicos, que al final no es simplemente centrarnos en ver si Bitcoin realmente es un valor refugio, una reserva de valor, no. O sea, es que el mundo está bastante mal, estamos en una generación, como dice Juan Diego, de TikTokers, y ahora mismo pues la gente ya no está invirtiendo en proyectos reales, sino que están invirtiendo en proyectos que es dónde está la atención. Y como ahora mismo la atención de la gente joven, de los inversores, está en TikTok, lo que están haciendo es simplemente pumpear monedas que están en TikTok y que son las que están teniendo más tirón. Entonces, llegados a este punto, realmente tenemos lo que nos merecemos. O sea, para hacer un poco pues la reflexión con Taitico. Taitico es un proyecto con un fundamental muy chulo porque hay un producto, hay una idea, hay una marca, que esto es muy importante, a veces cuesta de realmente poder conseguir. Y justamente ayer con la caída del mercado, Taitico pues sufrió bastante en el gráfico y al final pues vemos proyectos como Memecoins que al final pues durante las subidas son muy fuertes, durante las caídas son muy fuertes también, pero al final Taitico como que se lleva la peor parte de los dos. Cuando hay subidas no acaba de arrancar y cuando hay caídas a lo mejor también se cae bastante como las memes. Entonces es un poco la valoración general que veo del mercado cripto, donde falta liquidez y sobre todo faltan productos de verdad. Creo que también tenemos un poco lo que nos merecemos. Es decir, si ahora mismo el mercado cripto está lleno de memes y las memes es lo único que sube, es porque realmente nosotros mismos somos los que estamos alimentando esto y también porque realmente no están saliendo proyectos de verdad, no están saliendo proyectos con ideas originales, o mejor dicho, no estamos viendo proyectos que generen un income real. Todo lo que se está generando ahora mismo, todas las empresas cripto que están haciendo dinero son los exchange, son los swaps, son plataformas como GMGN, son plataformas como PanFan, donde simplemente hay compras y ventas de tokens. No hay un business model real detrás de un videojuego o de algo que realmente la empresa no tenga que depender de una venta constante de un token, no tenga que ser un middle part entre el usuario y el mercado, sino que está generando income gracias a la blockchain y gracias a sus tokens. Entonces, ahora mismo pues todo es bastante confuso, pero la realidad es que también con Google Trends, si buscáis ahora mismo Google Trends, Bitcoin, criptomonedas, estamos en mínimos. O sea, estamos en mínimos de hace 12 meses, por lo que el interés se sigue dilatando hacia la baja. No es que digamos, no hay un repunte porque lo hemos visto y porque lo hemos presenciado en los gráficos en absoluto. Es decir, llevamos una dinámica bastante preocupante del último año. Entonces, si el último año pues la tendencia ha sido bastante bajista en post-halving y supuestamente en bull run, a mí me hace pensar que estamos más cerca del bottom que de una gran caída. Y si hay una gran caída, tenéis que entender que al final las grandes caídas lo que buscan es simplemente comprar en un precio más abajo. Lo que pasa que cuando has manipulado tanto el precio y lo has tumbado tanto a la baja, ya no vas a sacar más gente porque a los únicos que quedan son los que manipulan el mercado y que son los bancos, los grandes inversores, las instituciones. Entonces, si ya todo el retail se ha salido de las posiciones, ahora mismo lo que tú tienes que hacer como inversor grande con millones de dólares es volver a reactivar a toda la gente generando interés para que el retail vuelva a ver los vídeos de YouTube, que vuelvan a ir a los eventos, porque ahora mismo todo está muy parado. Pese que tenemos el token 2049 creo que a finales de mes o de aquí poco, a ver si esto puede reactivar un poco las conexiones y la fe en el mercado cripto. A mí me gusta el mercado cripto, me gusta porque es un mercado donde hay oportunidades constantes, donde es un mercado como el mundo startup, pero sí que es cierto que la sensación que hay ahora mismo es la de que hay muchísima especulación con demasiadas meme coins, pero es que, repito, es lo que nos merecemos porque nosotros también estamos apoyando todo este ecosistema, ¿no? Entonces, también se ve mucho en el reflejo de mi canal de YouTube en cuanto a visitas, y no solamente en mi canal, sino en de cualquier influencer. Si tiráis más o menos a visitas de 4 o 5 meses, vais a ver vídeos con 40.000, 50.000, 100.000 visitas, que es lo que tenía este canal. Y ahora mismo este canal pues puede tener entre 10.000, 5.000 visitas, 4.000 visitas, dependiendo del contenido. Entonces, esto también es un indicador bastante real del interés de las personas, porque yo al final hago un contenido bastante general, no lo hago muy concreto, por lo que si el contenido bastante general no lo ven las personas, eso da mucho que pensar, ¿no? Entonces, dicho esto, vayamos a por lo que sería este gráfico de aquí, porque, como os comentaba, lo que sería blockchain criptos pues no está pasando las mejores horas, pero sí que es cierto que la tokenización de activos reales, ya sean de acciones, de bonos, de real estate, de commodities,
está superando lo que serán las expectativas. Es decir, de esto nadie está hablando, pero ahora mismo, si os fijáis, estamos delante de una tendencia bastante alcista en cuanto al TVL, ¿vale? De los Real World Assets, de la tokenización de activos reales. Y esto al final es un dato que a lo mejor la gente no tiene en cuenta, pero estamos justamente en 10 billones de tokenización, o sea, de Total Value Locked, cuando hace unos años estábamos prácticamente justamente en lo que sería, vamos a buscar el billón. En este caso fue justamente aquí, en la ruptura más o menos. El 15 de abril de 2023 estábamos en un total de 1 billón. Desde entonces solamente hemos visto una subida constante. Entonces, al final la blockchain, la tokenización, se está utilizando, pero no tanto a lo mejor por esa parte especulativa, simplemente que se está utilizando pues por otras razones que a lo mejor no interesa incluso que salga a la luz, porque el que está detrás de todo esto, al final estás viendo que es BlackRock, que tiene gran parte de todo este TVL. Entonces, dicho esto, a mí lo que me da garantías es que me da garantías de pensar de que por mucho que esa especulación cripto ahora mismo no esté dando frutos, no esté dando las mejores oportunidades a la hora de invertir, realmente la tecnología se está utilizando y esto al final es un plus. Es decir, que tengamos BlackRock que esté ahora mismo liderando la tokenización de activos reales, de bonos, de real estate, de commodities, de lo que tenga que hacer, es una muy buena noticia. De hecho, BlackRock en LinkedIn, aquí no estoy ahora mismo logueado, pero vi este post de Stas, ¿vale? Me salió así simplemente recomendado, donde el CEO en este caso, y el chairman de BlackRock, ¿vale? Que es Larry Fink, tocó diferentes temas relacionados directamente con la blockchain en lo que sería la carta anual. Entonces, en esta carta, ¿vale? Tenemos aquí toda la información, ¿vale? De hecho, esto es un pequeño resumen. En este caso, os he hecho una captura con las ideas principales, ¿vale? Que lo he pasado por el chat GPT para que me haga un resumen, pero yo me quedaría con lo siguiente, ¿vale? La primera de todas es Larry Fink, CEO de BlackRock, impulsa la tokenización como clave para democratizar el acceso a los mercados privados. Punto positivo, o sea, la democratización en este tipo de mercados donde siempre han sido privados, al final lo que va a permitir es que más gente pueda entrar. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante blockchain y la tokenización, por lo que esto al final son sumas y más sumas y más sumas a lo que sería el futuro de las criptomonedas, porque al final todo salpica, ¿vale? Luego también cree que la tokenización permitirá a más personas invertir en menores cantidades gracias a la fraccionalización. Y lo hemos dicho muchas veces, tú al final, por ejemplo, si quieres invertir en un inmueble, tú a lo mejor tienes que invertir ahora mismo y comprar la gran parte de todo el inmueble, o si lo quieres hacer con otras personas puede ser bastante complejo. Pero si yo, por ejemplo, compro un piso y lo pongo para toda la gente de Onchain Capital o toda la gente que me seguís en Telegram y lo repartimos y hago, pues yo qué sé, 1000 unidades de esta casa que vamos a comprar y luego la alquilaremos y repartiremos dividendos. Pues esto al final es gracias al poder de la tokenización y de la blockchain. Si no, no se podría hacer. Entonces, punto positivo también aquí para lo que sería Larry Fink pensando en la blockchain. También, aunque BlackRock gestiona el mayor ETF de Bitcoin, Fink no incluyó criptomonedas en su visión a largo plazo de inversión. Esto ahora mismo es un dato que puede chocar porque si estás intentando tirar por la tokenización, por el uso de la blockchain, ¿por qué de golpe no estás apoyando lo que sean las criptomonedas? Ojo, él seguramente esté apoyando sobre todo lo que sería la visión de Bitcoin, pero sí que es cierto que el resto de criptomonedas ahora mismo para ellos no es interés y tampoco no se quieren posicionar y mucho menos se quieren mojar, porque las altcoins, todo lo que no es Bitcoin ahora mismo es bastante frágil, esa es la realidad. El top 10 de criptomonedas es bastante estable, pero en cualquier momento cualquiera puede estar arriba y cualquiera puede estar abajo. Es el caso de Hyperliquid, por ejemplo, que hasta hace poco estaba arriba y ya pues se ha pegado una hostia por todo el FAT que ha generado CZ y Binance a lo que sería una posible competencia, por lo que también de cara al público a lo mejor a Larry no le interesa hablar de las criptomonedas porque tiene que entender que sus clientes son de banca tradicional y no tiene que posicionarse, pero por el paso del tiempo seguramente acabará posicionándose por el propio peso de ganar dinero, porque el ETF de Bitcoin ha dado muchísimo dinero y lo acabará haciendo con más activos, seguramente con más criptoactivos. Entonces, ahora mismo de puertas hacia afuera, calladito, pero solamente hacia adentro, Larry Fink piensa firmemente que el futuro es las criptomonedas. Lo que pasa es que tiene que ver cómo va a hacer todo esto, ¿no? Y luego también critica el sistema SHIFT y destaca la necesidad de una identidad digital para que la tokenización funcione plenamente. O sea, él ya está viendo que realmente hay muchas cosas que ahora mismo están muy anticuadas. Como decía aquí en pantalla, que criticó el sistema de pago SWIFT comparándolo con enviar emails por correo postal, por lo que se está diciendo esto de las transferencias bancarias significa que él también está viendo que el poder de la blockchain de poder enviar dinero
de forma descentralizada o centralizada, da igual. Creo que es muy positivo para todas las personas. Al final es un servicio que da garantías a las personas. El hecho de no tener que depender de un banco el fin de semana, que las transferencias tarden más, que te piden explicaciones, que todo sea más libre de comercio, realmente es una pasada. Entonces, seguramente acabaremos llegando a este punto. Lo que pasa que también quería dejaros un poco aquí en perspectiva de que no todo es malo, hay cosas positivas. Lo que pasa que el fundamental no está acompañando el técnico, el gráfico, y al final pues esto a la gente le puede llegar a frustrar, ¿no? Entonces, los grandes players están entrando en la tokenización, en lo que sería la blockchain, pero la cuestión es por qué entonces el mercado va tan mal teniendo en cuenta todas estas noticias bullish que hemos comentado, tanto por BlackRock como de la tokenización de activos reales. Pues realmente el culpable de alguna forma es que el mercado tradicional también está corrigiendo. Tenemos conflictos bélicos que no hace falta que entre en detalles, pero ya lo sabéis desde hace bastante tiempo. Y luego también tenemos estos datos que serían las fees y el revenue de todos los protocolos ahora mismo blockchain. Y lo que suena interesante es que ahora mismo el dinero que os estaba diciendo no está saliendo de productos con una utilidad real más allá del simplemente el swapping entre tokens. Es decir, Tether es simplemente swap de tokens, Circle también, o sea, bueno, swap de tokens o simplemente pues el hecho de generar una moneda estable y con ella poder prestarla y pedir préstamos y generar income con todo esto de la gente que hace staking. Uniswap no deja de ser un DEX, Jupiter no deja de ser un DEX, PumpFam no deja de ser un DEX, un creador de tokens, PancakeSwap es un DEX, Tron al final se utiliza para hacer pagos de USDT, por lo que ya estáis viendo que todo al final, incluso Meteora, Solana, todo es bastante relacionado con el mundo DeFi y directamente con los swaps, donde al final lo que está generando riqueza a este tipo de plataformas y está generando revenue no deja de ser simplemente el propio intercambio de monedas para pagar las fees, pero poco más, no hay más. Entonces, ahora mismo, pues el hecho de no ver nada aquí, no, por ejemplo, ver un Axie Infinity aquí arriba, significaría que de golpe estaremos pensando, ostras, hay una empresa que está generando un revenue ahora mismo gracias a sus productos y no lo estamos viendo. De hecho, la última tendencia de productos que lo están reventando más fuerte, si os fijáis, es todo lo que sería la tendencia de los BullX, Photon, GMGN, todas estas plataformas son ahora mismo las que están generando más dinero y esto realmente, pues, entre comillas, es preocupante porque incluso tenemos aquí DexSkinner que está generando pues su income, que al final son plataformas donde la gente paga para anunciarse, donde hay anuncios, pero estamos viendo empresas que tengan un producto más allá de lo que sería la especulación propia o el intercambio propio de los tokens, ¿no? Y esto al final da mucho que pensar, ¿no? Entonces, también tenemos aquí un dato interesante. Este aquí, como estáis viendo, obviamente, pues son típicos gráficos que nos hacen, pues a lo mejor pensar que sí, que viene de verdad la alt season, que por fin. Yo no lo sé, pero os quería compartir este dato y es que siempre que hemos visto que el RSI ha estado rozando esa zona, ¿vale? Mínima, pues hemos visto una recuperación del mercado y cuadra bastante con todas las zonas. Obviamente, pues no siempre, porque aquí hemos visto veces donde ha tocado, aquí no mucho, pero por ejemplo, esta de aquí ha tocado muchísimo y estamos prácticamente en esa zona de máximos. Pero habitualmente os podemos decir de que de cada 10, a lo mejor 8 o 7, donde las altcoins han estado en zonas mínimas de RSI, hemos visto una recuperación del mercado. Y también os quería enseñar este dato de aquí, que es de Sam Altman, que desde que lanzaron ChatGPT hace más de 26 meses hacia atrás, han tenido uno de los momentos más virales en toda su historia. O sea, han añadido millones de usuarios en 5 días. O sea, han añadido millones de usuarios en los últimos 5 días gracias a lo de Ghibli o Ghibli, como se llame, el Ghibli Studio, que básicamente consiguieron que la gente podía enviar como las imágenes al ChatGPT y que las reconstruyeran con como si fueran un cómic, y la verdad es que esto pues lo ha reventado con ChatGPT, ha sido una herramienta de marketing espectacular, seguramente muchos de vosotros os habréis enterado, pero esto también muestra un poco el poder de la inteligencia artificial y a esto quiero llegar un poco también a lo que sería la aplicación de los tokens de inteligencia artificial, que por mucho que ahora mismo pues hayan tenido una desinflada general, es decir, que se han deshinchado completamente, hemos de entender que el futuro de la IA pues es tecnología, y la tecnología al final no necesita tanto de especulación, y que hay muchos productos que pese que ahora mismo el mercado no ha acompañado, como podría ser el caso de Tank, que creo que lo empezamos a hablar entre los 2, 3, 4 millones de dólares en Telegram y que llegó a esos 44 millones de dólares, es decir, podíamos surfear la narrativa perfectamente, lo que pasa que muchas veces por esa codicia no acabamos vendiendo. Yo
pude vender una parte, pero el resto me la comí con patatas. Pero hemos de entender que al final el mercado es muy salvaje y que cuando creemos que podemos ganar más, esa reflexión de ¿crees que puedes ganar más? Debería ser como, a lo mejor debería estar vendiendo, porque si no siempre estamos en el mismo loop donde estamos en euforia y luego, tenía que haber vendido. Euforia, quiero más, podía haber vendido. Entonces, hemos de intentar cambiar el chip y esto funciona a partir del conocimiento, de aprender, de ver todos los vídeos de YouTube, de que si queréis entrar en Chain Capital y aprender más, que lo hagáis, pero que no lo veáis simplemente como el mercado cripto de quiero ganar dinero, sino que al igual que tú si quieres ser cirujano y quieres ser un buen cirujano, tienes que aprender y la consecuencia de hacer bien tu trabajo es ganar dinero. En el mercado cripto es lo mismo, es decir, siempre van a haber baches, van a haber oportunidades que vas a desaprovechar, que vas a aprovechar, a veces el mercado será injusto, no injusto, pero el objetivo que tú tienes que tener es de intentar absorber el máximo conocimiento porque poco a poco te darás cuenta que las decisiones que vas tomando, pese a que a lo mejor no sean las mejores a priori, a largo plazo van a ser mejores porque vas a ver un progreso de evolución constante. Lo que pasa es que la gente entra en el mercado cripto, quiero ganar dinero y al final esa mentalidad de quiero ganar dinero es como quiero ser profesor de educación física, quiero ser ingeniero, quiero ser cocinero, pero sin haber hecho ni una clase. No puedes ir al resultado final sin haber pasado por toda la parte de aprendizajes, de errores, de machacarte, de pasarlo mal, de perder dinero, porque si no al final vas a perder dinero. Ya toda la gente habitualmente pierde dinero, por lo que si no te educas vas a acabar perdiendo dinero. Entonces, lo que yo ahora mismo os diría es que la mejor forma de intentar afrontar la situación actual de mercado es intentar estar ya pendiente del mercado. Es decir, no tardaremos mucho, espero, en podernos recuperar, pero siempre hay vídeos en YouTube para poder aprender. Tengo un puñado de vídeos que os pueden servir de muchísimo para intentar tener un conocimiento base del mercado cripto. Mi objetivo no es avanzar muchísimo con el contenido de YouTube, es decir, quiero que el contenido siempre sea fácil de entender para todas las personas, ya que al final pues tengo un público muy amplio, me veo una persona muy avanzada y poco avanzada y tengo que complementar a estas dos personas e intento hacer un contenido pues bastante abierto de entender, por lo que si estás ya pendiente seguramente vas a poder pillar la próxima narrativa como hicimos con la inteligencia artificial y no tires la toalla porque si tu objetivo era ganar dinero, tiene que ser ganar dinero, no perderlo. Y probablemente muchos de vosotros que habréis empezado, desafortunadamente estaréis perdiendo dinero, pero es normal. O sea, que no os pongáis nerviosos por esto porque mucha gente empieza perdiendo dinero. Yo fui el que perdí más dinero porque cuando empecé hace 7 años no habían vídeos en YouTube, entonces lo único que podía hacer era mirar un gráfico e informarme pues con alguna página web. Pero ahora mismo que tenéis tanto contenido, primero clasificar muy bien, filtrar muy bien qué contenido queréis ver y cuál no. Y segundo, por favor, tener esa paciencia de entender que las cosas toman de su tiempo. Al igual que ir en bici, al igual que aprender a una nueva habilidad. Entonces, si el único objetivo que tenéis es el de ganar dinero y no obsesionaros en el aprendizaje, en el arte de aprender, no vais a ganar dinero. Y siento deciros esto así de forma directa, pero prefiero decirlo yo que no lo diga nadie, porque en internet nadie dice esto y como que lo fácil es ganar dinero y vender que se gana muy fácil el dinero, pero hay mucho trabajo detrás de todo, o sea, de incluso grabar un vídeo para YouTube hay mucho trabajo. Entonces, la reflexión esta es clara, o sea, ahora mismo el mercado es muy salvaje, pero es el momento perfecto para seguir aprendiendo, porque cuando el mercado sea salvaje no te vas a poner a aprender, te pondrás directamente a tradear esas monedas con todo ese conocimiento que previamente tú ya habrás absorbido, ¿vale? Así que, chicos, para acabar todo esto, esperemos que próximamente, que no tardemos mucho, bajen los tipos de interés, que se pueda imprimir dinero, que la gente vuelva a tener dinero, y esto será una gran noticia para que el mercado pueda recuperarse y sobre todo para que salgamos de este pozo, ¿vale? Este pozo es ahora mismo el que estamos viviendo, donde estamos en Extreme Fear. Esto ya es de hace bastante tiempo. Hace una semana estamos en Fear, ahora estamos un mes atrás estamos en Extreme Fear, hace un año estábamos en Grid, pero no estamos en Extreme Grid, es decir, estamos en zonas donde realmente no estamos acompañando mucho lo que sería la sensación del inversor. El inversor está bastante decepcionado, está como con bastante miedo y esto también es un indicador de que seguramente pues acabaremos remontando, ¿no? Así que bueno, chicos, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier duda o sugerencia, ponedla en los comentarios y seguramente nos veremos próximamente en un nuevo vídeo. Hasta luego, chao, chao.